Buenos días, en el siguiente video voy a explicar qué es o cómo funciona un transformador eléctrico y resolveré un par de ejercicios utilizando las principales ecuaciones de este transformador. Un transformador eléctrico básicamente es un dispositivo, ¿sí?, que funciona con la inducción electromagnética. Sirve básicamente para tres cosas: para distribuir la energía eléctrica, es decir, aumentar o disminuir el voltaje, ¿sí?, para proteger maquinarias o dispositivos eléctricos o electrónicos, y para generar un alto voltaje cuando necesite funcionamiento una máquina, ¿sí?, o un sistema de transporte ferroviario, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo está formado un transformador? Lo voy a representar en la siguiente manera. Básicamente, un transformador consta o está formado por dos bobinas, ¿sí?, a las que también se la conoce como devanados. En este caso, por ejemplo, está formado por una bobina primaria y por una bobina secundaria, o también recibe el nombre de devanado primario o devanado secundario. En este caso, por ejemplo, este transformador funciona con corriente alterna. Cuando un dispositivo funciona con corriente alterna, el campo magnético producido es variable. En este caso, como la corriente es variable o la corriente es alterna, el campo magnético producido en cada bobina es variable. Cuando un campo magnético es variable, se produce diferentes voltajes, ya sea en la bobina o en las espiras. En este caso, que se manejan voltaje, corriente y potencia. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, yo voy a tener las siguientes magnitudes: voltaje primario, ¿sí?, corriente primaria y número de espiras de la bobina primaria. En la siguiente bobina tendré voltaje secundario, corriente secundaria y número de espiras en la bobina secundaria. Estas bobinas, por ejemplo, están formadas o están unidas mediante un núcleo ferromagnético. En este caso, este núcleo se encarga de que el flujo magnético sea uniforme en las dos bobinas. En este caso, entonces, el flujo magnético, ¿sí?, será uniforme en las dos bobinas. Aquí también se maneja, por ejemplo, la potencia, que es igual al voltaje por la intensidad. Voltaje del primario por la intensidad primaria. Y aquí la potencia será voltaje secundario por la intensidad secundaria. En un transformador ideal, estos voltajes, ¿sí?, permanecen constantes, son iguales a la entrada y a la salida. En la práctica esto no se cumple porque se produce una pérdida de flujo magnético por calor. Pero en este caso, sí, se manejan como un transformador ideal. Estas son las partes del transformador. ¿Cómo se produce en este caso la inducción electromagnética? Al tener una bobina, ¿sí?, con corriente alterna, esta va a generar una corriente inducida que va a pasar a la bobina secundaria y se cumple el principio de inducción electromagnética. La bobina primaria produce una corriente inducida que pasa a la bobina secundaria. Ahora, por ejemplo, existen diferentes tipos de transformadores. Vamos a ver en este caso los transformadores en base al número de vueltas o al número de espiras. En este caso yo tengo dos transformadores elevadores
y transformadores reductores. Vamos a ver en este caso la diferencia. Vamos a empezar, por ejemplo, ¿sí?, con un transformador elevador. En este caso, por ejemplo, está formado por dos bobinas, ¿sí? En este caso, ¿qué variables se manejan? Tengo, por ejemplo, un voltaje a la entrada, ¿sí?, o un voltaje primario de 120 voltios, por ejemplo, ¿sí? La corriente de entrada o la corriente primaria será de 200 amperios, por ejemplo. Digamos que el número de espiras en este caso será 10, ¿sí? ¿Cómo funciona un transformador elevador? Aumenta el voltaje a la salida de la bobina secundaria. Por ejemplo, la bobina secundaria en este caso va a producir un voltaje de de 200 voltios. ¿Sí? Un transformador elevador aumenta el voltaje a la salida. Por ejemplo, voy a producir un voltaje de 200 voltios. En cambio, con la corriente funciona de manera inversa. Es decir, en este caso, la corriente de salida va a ser menor que la corriente de entrada. Por ejemplo, la corriente de salida en este caso va a ser 10 amperios. ¿Sí? Y el número de vueltas en este caso, por ejemplo, será 100. El voltaje básicamente yo puedo modificar, en este caso, variando el número de vueltas o el número de espiras. Por ejemplo, si yo quiero aumentar el voltaje, voy a aumentar el número de vueltas en la bobina secundaria. Fíjate, por ejemplo, en este caso, a la entrada tengo 10 espiras, el voltaje es 120. A la salida tengo 100 espiras, aumenté el número de vueltas o el número de espiras, por lo tanto aumenta el voltaje. En este caso entonces yo puedo cambiar o puedo modificar el voltaje variando el número de vueltas en las bobinas. Para aumentar, ¿sí?, el voltaje, yo voy a aumentar el número de vueltas. Y para disminuir, voy a disminuir el número de vueltas. Y la corriente, en cambio, funciona de manera inversa. Cuando aumenta el voltaje de salida, disminuye la corriente de salida. Este es un ejemplo de un transformador elevador en base al número de vueltas de cada bobina. Ahora vamos a ver si el transformador reductor. En este caso, por ejemplo, ¿sí?, también tendré dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, fíjense cómo es representado el número de espiras. Digamos que en este caso, por ejemplo, yo tengo 100 espiras, el voltaje primario es de 500 voltios y la corriente primaria es de 20 amperios. En este caso, en el transformador reductor, en cambio, yo voy a reducir o se va a reducir el voltaje a la salida en la bobina secundaria. Fíjense, en este caso también va a depender del número de vueltas. En este caso, por ejemplo, voy a tener un voltaje de salida de 100 voltios, ¿sí? Aquí la corriente, en cambio, va a aumentar a la salida. Por lo tanto, en este caso voy a tener, por ejemplo, 200 amperios. Y el número de espiras en el secundario, en este caso, por ejemplo, va a ser 20.
Fíjense en este caso entonces al transformador reductor. Va a reducir el voltaje a la salida. Entró con 500 voltios y sale 100 voltios. Esto, por ejemplo, se maneja mucho en los hogares, por ejemplo. Un transformador reductor recibe la cantidad de voltaje de la corriente hidroeléctrica, ¿sí? Y disminuye el voltaje para que pueda ser usado en los hogares. Por ejemplo, 120 o 220 voltios. La corriente, en cambio, aquí va a aumentar. Entra 20 amperios y sale 200 amperios. Y si se dan cuenta, va a depender el número de espiras. Mayor número de espiras, mayor voltaje. 100 espiras, 500 voltios. Menor número de espiras, menor voltaje. 20 espiras, 100 voltios. Este es un ejemplo de un transformador reductor. Ahora vamos a ver entonces las ecuaciones que definen a un transformador. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a manejar dos ecuaciones o vamos a trabajar con dos leyes que funcionan o con las que se trabajan los transformadores. En este caso vamos a hablar del voltaje y de la intensidad de corriente en cada bobina del transformador. En este caso, por ejemplo, voy a representar un transformador en forma general, ¿sí? En este caso tengo un transformador con las bobinas, ¿sí? Bobina primaria, en este caso bobina primaria, y bobina secundaria. En este caso tengo voltaje primario, corriente primaria y número de espiras primario. Voltaje secundario, corriente secundaria y número de espiras secundario. En este caso, por ejemplo, es lo mismo decir voltaje primario o voltaje de entrada, voltaje de salida o voltaje secundario. En este caso, ¿cómo se relacionan los voltajes? En base al número de vueltas o al número de espiras. ¿Por qué? Si yo aumento el uno, aumenta el otro. Es decir, que el voltaje primario sobre el voltaje secundario va a ser igual al número de espiras primario sobre el número de espiras secundario. ¿Qué significa esto? Que hay una relación directa entre el voltaje y el número de espiras. ¿Cómo lo puedo comprobar? Con los transformadores elevador o reductor. En este caso, por ejemplo, ¿qué significa? A mayor número de vueltas en el primario, mayor voltaje. A mayor número de vueltas en el secundario, mayor voltaje. Recuerden siempre, el voltaje va a depender o lo puedo modificar variando el número de vueltas o el número de espiras. Si yo quiero un voltaje mayor, el número de vueltas va a ser mayor. Si yo quiero reducir el voltaje, voy a reducir el número de espiras. En este caso, entonces, esta es la ecuación que me relaciona voltaje y número de espiras, primario y secundario. En cambio, con la corriente va a ser al revés. Aquí, en cambio, se produce un fenómeno inverso o una relación inversa en este caso. ¿Qué significa en este caso? Si yo tengo mayor voltaje a la salida, menor corriente a la salida. Y si yo tengo menor voltaje a la salida, voy a tener mayor corriente a la salida. ¿Cómo se relacionan en este caso las corrientes, por ejemplo? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo tendré de la siguiente manera. Corriente primaria por número de espiras secundario va a ser igual a corriente secundaria por el número de espiras primario. Esta es la ecuación que me va a relacionar
la corriente con el número de espiras. Por ejemplo, a un mayor número de espiras secundario, menor corriente primaria. En este caso, así se relacionan las corrientes. Por ejemplo, si yo tengo en este caso, tengo 10 voltios de entrada y tengo 20 voltios de salida, la corriente en este caso va a disminuir. Por ejemplo, yo tendré 20 amperios a la entrada y tendré 10 amperios a la salida. A mayor voltaje de salida, menor corriente de salida. Y si en cambio yo tengo en este caso menor voltaje de salida, tendré mayor corriente. Por ejemplo, si yo tengo 10 voltios a la entrada y 5 voltios a la salida, ¿sí? Yo tendré, por ejemplo, 1 amperio de entrada y tendré 10 amperios a la salida. Así funciona la corriente. A menor voltaje de salida, mayor corriente de salida. A mayor voltaje de salida, menor corriente de salida. Por lo tanto, también se puede identificar un transformador por las corrientes de salida y de entrada. Por ejemplo, un transformador elevador va a tener mayor voltaje de salida y menor corriente de salida. En cambio, un transformador reductor va a tener menor voltaje de salida y mayor corriente de salida, que es otra forma de identificar estos transformadores. En el siguiente video explicaré los ejercicios utilizando estas ecuaciones.